impuestos por una sola vez, no en forma permanente. Quiere decir que en 1987, con un terremoto mucho menos fuerte, se subió el precio de la gasolina, del gas, de la electricidad en forma permanente. Aquí estamos hablando de cobro de impuesto a patrimonio, incremento de 3 puntos de impuesto a las utilidades de las empresas, aumento del IVA 2 puntos y donación de un día de sueldo por una sola vez. ¿Ok? Eso es muy importante. Bueno, salieron el desfile de pseudos analistas, pseudos académicos diciendo que las medidas eran recesivas y la academia no salió. Vamos a ver si son recesivas o no las medidas en forma inambigua, insisto, porque esa es una de las ventajas de cierta parte de la teoría económica, no no completamente la teoría económica. Y para eso permítame construir el modelo macroeconómico básico, haciendo algunos supuestos que todos conocemos, ¿no? Que no restan en absoluto capacidad analítica, no inducen a conclusiones equivocadas. Cuidado, muchas veces los supuestos nos condicionan el resultado. Este no es el caso, se lo aseguro, ¿no? Dicen que, cuentan un chiste, ¿no? 3 académicos se perdieron en una isla desierta y solo lograron rescatar una lata de frijoles. No había agua, no había nada, esperaban que los rescaten. Y solo rescataron una lata de frijoles y se morían de hambre. Estaba un físico, ¿ya? Un químico y un economista. Entonces el físico dice, bueno, pongan la lata al calor del sol, luego pónganla al frío de la noche, se revienta la lata por la expansión y contracción del metal y nos comemos los frijoles. Viene el químico y dice, no, mejor pongamos la lata en el agua de mar, las sales marinas van a carcomer la lata, abrimos la lata y nos comemos los frijoles. Y dice el economista, ¿qué va? Supongamos que la lata esté abierta, comámonos los frijoles, ¿no? Entonces, muchas veces los supuestos condicionan el resultado. Tienen que estar muy atentos en esto. Les aseguro que en este caso, lo único que nos evita son complicaciones contables. Y yo detesto la contabilidad, con todo respeto a los contadores. Casi no estudié economía por contabilidad. En mi época, creían que economía era contabilidad, estaba orientada a la economía, a ser auditor, a ser gerente financiero, cosas así, y no propiamente a la economía, manejo macroeconómico o buen análisis microeconómico. Entonces me acuerdo que el cuco eran las clases de contabilidad, casi salgo corriendo, felizmente aguanté, pero en lo personal, con todo respeto, no me gusta la contabilidad, sí me gusta mucho la economía, y ya vamos a ver algunas diferencias sustanciales. Claro, se requiere de algo de contabilidad para análisis económico, pero la economía no es contabilidad ni la contabilidad es economía. Entonces vamos a hacer unos supuestos contables, ¿ya? El primero, ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya conocen, ¿quiénes son estudiantes de economía? Ya, acá en la primera fila no son, ¿son estudiantes de qué, chicos? Les voy a hacer preguntas, ¿eh? Y qué pena que pusieron a las autoridades en primer lugar porque para hacerle preguntas a los que están más cerca, a los chicos, ¿ya? Entonces la primera es que la remuneración neta, factores externos, es igual a 0. En otras palabras, lo más simple, lo que sacan en utilidades las empresas extranjeras, si sacan 100, 100 envían las empresas ecuatorianas al extranjero, CNT. ¿Esto qué nos permite? Acabar con la diferencia entre el Producto Interno Bruto, la cantidad de bienes y servicios finales producidos en una economía en un año, para hacerlo análogo al Producto Nacional Bruto, lo que se produce por factores nacionales. ¿Ok? De hecho, este es el más importante. ¿Cuánto producen los ecuatorianos? No lo que se produce al interior del país. Puede ser que se produzca mucho al interior del país y todo salga afuera. Todo se vaya al exterior. Esto es lo más importante. ¿Ok? Pero vamos a hacer otro supuesto. Insisto, esto nos ahorra problemas contables, pero no nos perjudica en absoluto las conclusiones que vamos a sacar, se los aseguro. Cuidado, que sí hay veces que los supuestos condicionan el resultado. Este no es el caso. ¿Ok? Si la apreciación es 0, significa que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Nacional Neto. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, asumimos que los impuestos indirectos son 0. Con este supuesto, el Producto Nacional Neto es igual a la renta o al ingreso nacional, que como todo esto viene de Estados Unidos, se utiliza la notación norteamericana, se lo denomina con Y, el famoso ingreso, renta nacional, etc. Todos están familiarizados con esto, ¿no? Yo voy a trabajar con esta simplificación.
Indistintamente, voy a utilizar PIB o ingreso nacional. ¿Ok? Ahí vienen los principios básicos de economía. Por un lado, la demanda. En este caso, demanda agregada porque estamos hablando de macroeconomía. Y recuerden que el enfoque macro es diferente al enfoque micro. Algunos no hacen esa diferencia y caen en gravísimos errores. De hecho, ha habido intentos, ¿no?, de construir los micro en enfoque macro y han fracasado, porque la lógica macro es distinta a la lógica micro. Y el individuo piensa, incluso los neoliberales creen que tenemos un individuo racional, perfectamente informado y egoísta, que solo piensa en su bienestar. Y ese no es el ser humano, ¿no? Yo puedo ser fumador, pero estar de acuerdo que se prohíba fumar en este salón. Estoy yendo contra mi propio interés pensando en el bien común y es perfectamente razonable. La lógica colectiva es diferente a la lógica individual, la lógica en función del colectivo, ¿ok? Pero por este error, confundir análisis micro con macro, se llega, algunas veces se cometen grandes barbaridades. Por ejemplo, bueno, la dolarización es uno de ellos, yo sé que van a salir preguntas de eso, lo podemos tratar más adelante, pero todos quisiéramos tener dólares en el bolsillo. Pero como sociedad, si no producimos dólares, es bastante difícil tener dólares en el bolsillo. El mejor ejemplo son los impuestos. Imagínense si los impuestos fueran voluntarios. Individualmente, ¿cuál es mi estrategia óptima? No pagar impuestos. Colectivamente, la peor de las estrategias. Y le aseguro que un individuo, por egoísta que sea ese, me dice, necesitamos tener impuestos. Pero son las cosas que algunos dirigentes por aquí no entienden todavía, ¿no? Y satanizan impuestos y estas clases de cosas que es pensar en el colectivo, les insisto. O sea, si los impuestos fueran en análisis micro, creer que siempre se puede aplicar el análisis micro. Individuos, de acuerdo a la teoría neoliberal, egoístas, racionales, informados, que buscan maximizar su beneficio. Con ese criterio, si los impuestos fueran voluntarios, nadie paga impuestos y colapsa la sociedad y todos estaríamos peor. Eso también les indica la necesidad de acción colectiva, de representación de la sociedad para realizar esa acción colectiva, y esa representación institucionalizada de la sociedad se llama Estado. Lo que le estoy diciendo es la necesidad de Estado. La famosa mano invisible de Adam Smith, que todo el mundo haciendo lo que más le conviene, es el óptica individual, y eso da el mejor Estado social. Es tan invisible que nadie lo ha visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces siempre se necesita de acción colectiva para justicia, equidad, para mayor eficiencia, para mayor eficacia, etcétera. Por supuesto, se necesita de buen Estado. O sea, al final del día todo depende de que si lo hacemos bien o malas cosas. Si se hacen malas cosas con Estado, con lo que ustedes quieran, entonces será un fracaso, ¿no? Bien, la demanda agregada, entonces básicamente, consumo, que lo vamos a llamar C, más inversión privada, les enfatizo eso porque ya analizaremos más adelante este asunto, más el famoso gasto público, ¿no?, más lo que consumen los extranjeros de mi producción, que le vamos a llamar X, exportaciones. La oferta agregada va a ser lo que se produce internamente, que dije que íbamos a llamar Y, en verdad es Producto Interno Bruto, más lo que compramos del extranjero, que para utilizar la notación tradicional le vamos a llamar M, importaciones. Aunque esto también es oferta monetaria y es medio confuso algunas veces, ¿no? ¿Ok? Bueno, en equilibrio, demanda agregada es igual a oferta agregada. Lo cual, arreglando un poco estas dos ecuaciones, nos da que en equilibrio, el ingreso de equilibrio va a ser igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, lo cual también se llama exportaciones netas. ¿Ok? Dicho sea de paso, en mi modelo simplificado, insisto, en muchas simplificaciones contables que no perjudican en absoluto las conclusiones fundamentales del análisis, esto sería cuenta corriente, ¿ya? Pero sin la balanza de rentas, que es la que registra los pagos al resto del mundo, básicamente balanza comercial y balanza de servicios. Ustedes saben lo que es la balanza de pagos, ¿no? El esquema contable que registra las transacciones de un país con el resto del mundo, pero tiene dos partes esa balanza de pagos. Cuenta corriente y cuenta de capitales. Lo verdaderamente importante es esto. Esto nos hace más ricos, más pobres. El resto es financiamiento. ¿Ok? Yo puedo recibir 10.000 millones de dólares de préstamo externo. No soy ni más rico ni más pobre. Tengo 10.000 millones en el bolsillo, debo 10.000 millones.
Eso es cuenta corriente. Pero si vendí 10.000 millones y no compré nada, ¿ya? Y si soy más rico, acumulé activos del extranjero, tengo divisa extranjera. Entonces, en el largo plazo, lo más importante es la cuenta corriente. Eso es sumamente importante que entiendan, queridos chicos, porque esto también se confunde mucho. Lo importante es la cuenta corriente. El corto plazo es financiar desbalances corporales en cuenta corriente, y eso es con la cuenta capitales. Ahí hay matices, ¿no? En cuenta capitales también está la inversión extranjera, que tiene un efecto diferente, ¿no? Pero hablando solo de financiamiento, eso no nos hace ni más ricos ni más pobres. Lo importante, en principio, es vender más de lo que compramos, y eso es cuenta corriente. ¿Ok? Bueno, y esto básicamente es cuenta corriente. Con esta simplificación, sin la balanza de rentas, ¿no? Cuenta corriente es balanza comercial, balance de servicios, balance de transferencia y balance de renta, utilidades, etc. Estamos eliminando esa última balanza. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, que algunos le llaman también, y de hecho es la ecuación macroeconómica fundamental, aunque después voy a presentarla de una manera distinta. Ex ante, antes de que se realice la actividad económica, esto es una condición de equilibrio. Lo que produzco debe ser lo que se consuma. Y esto se llama PIB enfoque gasto. ¿Ok? Pero ¿por qué siempre cuadra? Porque aquí hay una variable de ajuste en inversión, que es la variación no deseada de stock. Lo que no se vende se considera inversión de las empresas en sí mismo. Pero eso significa desequilibrio. Significa que el siguiente año voy a producir menos porque no puedo colocar mi producción. Entonces, ex post, ex ante, condición de equilibrio. Como planificadores ustedes deben buscar que esto se dé antes del ciclo económico, de la actividad económica. Ex post siempre se da como identidad contable. No significa que hubo equilibrio, siempre va a cuadrar, pero van a ver en cuentas nacionales esto siempre que cuadra, porque hay una variable de ajuste que se llama variación de stock. ¿Ok? Lo importante desde el punto de vista macroeconómico es ex ante, que existe equilibrio. Entonces este es el ingreso de equilibrio. Vamos a hacer un modelo económico sumamente sencillo. Y este es el corazón de la teoría macroeconómica. Ustedes podrán después complicar los modelos, etcétera. Esto va a matizar los resultados que obtengamos, pero no lo va a contradecir. ¿Ok? Y básicamente vamos a proponer un modelo para el consumo. ¿Cómo se determina el consumo? Bueno, hay muchas teorías, ciclo de vida, ingreso permanente, pero sin lugar a dudas el consumo depende del ingreso. Que el ingreso a través de la vida, que el ingreso a corto plazo, pero del ingreso, ¿verdad? Le vamos a dar una forma muy sencilla. Consumo es igual a una parte autónoma. Yo tengo que sobrevivir y voy a consumir 100, así no tenga 20 centavos en mi bolsillo, más una parte que se consume del llamado ingreso disponible. Esta C es lo que se llama propensión marginal a consumir. De cada dólar que recibo, que tengo en el bolsillo, ¿cuánto consumo? El resto, ¿qué puede pasar? Lo ahorro, ¿ok? Lo meto bajo el colchón o lo meto en el banco. Meter bajo el colchón es ineficiente, por si acaso, ¿no? Y este ingreso disponible, ¿cómo se define? Como este ingreso que está recibiendo los agentes económicos privados, menos lo que tienen que pagarle al Estado, que le vamos a poner T, por taxes. ¿Ok? Entonces, lo que tengo en mi bolsillo, en el agregado, lo que tienen los agentes privados, es lo que recibieron como ingreso, menos lo que tuvieron que pagar al Estado. Ordenando esta expresión de aquí, me va a quedar C es igual, ¿no? Si quieren de una vez, ya, menos C por T, más C por Y, más A, donde A va, perdón, pongamos T, más C, ¿no? Pongámosle, acá pongámosle C igual C barra, ¿ya? Menos CT más CY, ¿no? Y borremos este más de acá, ok. Y aquí tengo una función muy simple de consumo agregado, la más elemental. Sin embargo, les insisto, ustedes pueden poner aquí expectativas, pueden poner todo lo que quieran, que los resultados finales matizarán este resultado, disminuirá la magnitud de variaciones en el ingreso, de variaciones en impuestos, pero no lo contradirán, no será opuesto a este resultado, ¿no? Precisamente es en la macroeconomía, ir complicando cada vez más las funciones de los agregados, consumo más inversión,
e ir sacando conclusiones más precisas, sobre todo cuando se hace economía aplicada, ¿no? Para hacer modelos macroeconómicos ya necesitan funciones mucho más sofisticadas, pero para docencia, para cuestiones analíticas, esta función de base es suficiente. Entonces volvemos a tener nuestra ecuación de equilibrio, donde consumo es todo esto, ¿no? C barra menos CT más CY más, por simplicidad, yo puedo modelizar todo esto. Y les insisto, los resultados finales no van a contradecir este resultado básico, sí van a matizarlo. Entonces vamos a asumir que inversión no está explicada por el modelo, eso se llama una variable exógena, ¿no? Vamos a asumir que gasto público no está explicado por el modelo y vamos a hacer fuerte supuesto que exportaciones no va a estar explicado por el modelo, de hecho sí está explicado, ¿no? Sí podríamos, o sea, sí se puede modelizar eso y no solo eso, importaciones va a depender del nivel de ingreso. A mayor ingreso, más consumo y se consumen bienes nacionales y bienes extranjeros. Pero, insisto, estas simplificaciones, se los garantizo, no alteran nuestras conclusiones. Cuidado que algunos supuestos sí alteran. Y somos especialistas, los economistas en eso, a poner supuestos que conduzcan a lo que quiero llegar. En este caso no es así. ¿Ok? Ordenando un poco todo esto, me va a quedar, Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos C por A barra menos CT, donde A barra va a reunir todas estas variables, que en principio son exógenas, no se explican por el modelo. Ahí hay una pequeña confusión siempre entre variable exógena y autónoma. Autónoma es la que no depende de Y, depende de qué modelización le dé esto. Por lo pronto son exógenas, ¿sí estamos claros? Y dentro de las variables autónomas hay dos clases de variables. C es una variable autónoma, pero yo no la puedo manejar como autoridad económica. Depende de cuestiones psicológicas, cultura, principios, valores, gustos. G sí puedo manejar como autoridad económica. Entonces G se convierte en ¿qué cosa? En un instrumento de política económica. Se convierte en un instrumento de política fiscal. Aquí tengo dos instrumentos de política fiscal, G y T, que pueden ser manejados por la autoridad económica. ¿Ok? Cuando una variable no depende de Y, pero depende de la autoridad económica, es un instrumento de política económica. ¿Ok? Bueno, ¿para qué hice todo este relajo de aquí? Para demostrarles, para resolver esta pregunta, inambiguamente. ¿Las medidas son recesivas o no? ¿Y cómo podemos demostrar esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Se ha escuchado hablar de los multiplicadores? ¿Cómo varía Y cuando varía una de estas variables? Perdón la redundancia. ¿Cómo varía Y cuando varía T? Me dijeron, eso es recesivo. Sí, tienen razón, eso es recesivo. Pero ¿cómo puedo demostrar que es recesivo? ¿Cómo puedo determinar el efecto de T en Y? ¿Ah? Eso se llama multiplicadores. ¿Han escuchado hablar? Y los multiplicadores matemáticamente es el cambio en Y frente al cambio en T. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Y esto es menos C, 1 menos C. Yo me olvidé decirles acá algo que es medio intuitivo. C está entre 0 y 1. O sea, no puedo consumir más del dólar que gano. Al menos intertemporalmente se podría, pero en el largo plazo no podría. ¿Ya? Normalmente C está entre 1 y 0, ¿no? Entonces, claramente, esta expresión de aquí, ¿no? Esto es mayor que 0, 1 menos C, que es menor que 1, es mayor que 0, más por menos, esto es menor que 0. Esta es la demostración de que un incremento en impuestos sí es recesivo. Hasta ahí tenía razón la oposición, pero si se hubiera quedado ahí las medidas. ¿Ok? El problema es que no se quedaban ahí. Esta es la demostración que esto es recesivo. Entonces, ¿estamos claros o no? ¿Ok? Que un incremento en impuestos reduce el ingreso de equilibrio. ¿Ok? Por cada dólar que incrementa impuestos se reduce en esto. En mi modelo. En verdad aquí puedo complicarlo mucho más, propensión marginal a importar y todo eso. Si las medidas solo fueran incrementar impuestos y yo ponía esos impuestos en la bóveda del Banco Central,
Tenían razón los que decían que era recesivo, pero no se quedaban ahí las medidas. Las medidas recaudan aproximadamente 1.100 millones de dólares. ¿Y qué dijimos que íbamos a hacer con esos 1.100 millones? Que íbamos a reconstruir Manaví y Esmeralda, iban a volver a la economía. ¿Y esos 1.100 millones qué representan? Gasto público. Entonces tengo que ver el efecto del gasto público en ingreso. ¿Cómo puedo ver el efecto del gasto público en ingreso? El multiplicador del gasto público. Y ya sabemos que el multiplicador es delta Y sobre delta G es igual a 1 sobre 1 menos C, ¿verdad? Está aquí, recuerden, ¿no? Es como delta A, delta Y sobre delta A, 1 sobre 1 menos C. ¿Sí estamos claros? Ya. Bueno, recuerden que nuestra pregunta es, ¿las medidas son recesivas o no? Borremos todo esto. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para ver si las medidas... Claramente esto es mayor que 0, ¿no? 1 positivo, 1 menos C es positivo, positivo sobre positivo, mayor que 0. Esto demuestra que un cambio en impuestos es recesivo, pero un cambio en gasto público, aumento de gasto público, tiene efecto expansivo. La pregunta, ¿qué efecto domina a qué? ¿A cuál? ¿Cuál efecto domina a cuál? ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo comparar los dos efectos? Sencillamente viendo si en valor absoluto delta Y, delta G es mayor, menor o igual a delta Y, delta T. ¿Ok? Tenemos 1 sobre 1 menos C, mayor, menor o igual, esa es nuestra pregunta, a menos C sobre 1 menos C, pero estoy en valor absoluto, así que esto se puede ir, mayor, menor o igual a C, 1 menos C. ¿Sí estamos claros o no? Ya. Se va, y me va a quedar que 1 es mayor que C. Es decir, este lado era mayor que el otro lado de la desigualdad. En consecuencia, el cambio en gasto domina, el efecto de incremento de gasto público domina al efecto de incremento de impuestos. Esta es la forma inambigua de resolver tanto debate infructuoso que hubo, inexacto, ¿ya? Impreciso, algunas veces totalmente equivocado, de que si las medidas son expansivas, recesivas. Claramente las medidas son expansivas, porque se incrementan impuestos, pero se devuelve a la economía en gasto, a no ser de que no se gaste todo. Pero estamos asumiendo que se recaudan 1.100 y se gastan 1.100, y el efecto expansivo del gasto público domina al efecto recesivo del incremento de impuestos. Esto lo hemos hecho matemáticamente con un simple modelo. Conceptualmente, ¿por qué es esto? Sencillo. El gasto, el gobierno manda todo el gasto a la economía. Recuerden que el impuesto afecta el ingreso disponible. Y de ese ingreso disponible, los consumidores pueden comprar aquí, ¿ya? Y pueden ahorrar una parte y dejarlo bajo el colchón. De hecho, ahorran una parte, lo que se llama la propensión marginal ahorrar, ¿no? Ahorrar. No gastan todo el ingreso disponible. En cambio, el gobierno va a gastar todo lo que ingresó. ¿Sí estamos claros? Eso nos dice este modelo. En modelos más complicados es incluso más claro. Yo les decía que con mayor complicación no se contradecían estas conclusiones, se matizaban. En verdad, el consumidor no solo consume o ahorra, consume bienes privados y bienes extranjeros. Perdón, bienes nacionales y bienes extranjeros. Entonces, una parte del ingreso disponible se ahorra, otra parte se va al extranjero y solo una parte queda en economía. Mientras que en el caso del gasto público, todo va a la economía. Esa es la explicación conceptual de esto que hemos demostrado matemáticamente, de que el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto recesivo del incremento de impuestos. ¿Sí estamos claros? ¿Dónde estuvo la academia cuando discutíamos todo esto? Perdemos el tiempo, porque esto es facilísimo demostrar matemáticamente y conceptualmente.
decirlo conceptualmente. Yo lo trataba de decir, pero nadie me hacía caso. Ustedes saben que si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro los medios de comunicación. Entonces, salía cualquier pseudoanalista hablando cualquier tontería, lo publicaban en todos los titulares, todos los noticieros. Yo decía, eso no es así, no publicaban absolutamente nada. Claramente, queridos jóvenes, las medidas son expansivas. Se tuvo que incrementar impuestos ante una emergencia nacional, pero esos impuestos regresan, lo recaudado va a regresar a la economía. Y el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto contractivo del incremento de impuestos. ¿Y por qué? Porque los impuestos actúan en demanda agregada a través del consumo, ¿sí?